Dicen que el divorcio es lo que marca a los hijos, pero lo que realmente marca a un niño no es que sus padres se separen, sino cómo lo gestionan, cómo se hablan, cómo se miran, cómo se comunican, cómo sostienen esa situación con lo que ocurre después. Porque cuando una pareja se rompe, no solo se separan dos adultos, también se mueve todo un universo emocional en esa familia. Y allí es donde muchas veces, sin darnos cuenta, empiezan a aparecer esos maleficios invisibles, cuando por el contrario, quizá creamos que les estamos protegiendo. Hoy vamos a hablar de esos errores silenciosos, esas dinámicas que se repiten. Cómo transformar el dolor y conflicto en algo completamente distinto. Pero también es posible crear magia en la familia, incluso después de esa separación. Para ello me acompaña María Riegas, trabajadora social, mediadora, asesora familiar y hechicera, autora del libro Los 13 maleficios que sabotean tu crianza. María viene hoy a ayudarnos a entender qué ocurre cuando hemos de criar a nuestros hijos con una separación de por medio, de esos errores más comunes, de lo que los hijos no dicen pero sienten y de cómo empezar a hacerlo diferente poco a poco y crear algo mucho más consciente desde la magia. Así que si estás separado o separada y quieres entender mejor cómo cuidar emocionalmente a tus hijos, quédate porque este episodio te va a hechizar. Bueno, bienvenido a Divorciarse a los 40, lo que nadie te cuenta. María, siempre digo mal tu apellido. No pasa nada, muchas gracias Riega aquí. por estar aquí. Es el corrector. A ver, María, el mayor error que cometen los padres separados es... Yo podría decir que quizá uno de los mayores errores que se convierte en una especie de maleficio es dejarse imbuir todo por su dolor, ¿no? Por su situación. Y el problema en sí no es el divorcio, sino dejar que ese dolor te dirija y dirija tus acciones, y entonces es inevitable hablar más del otro o callar cosas que son importantes o convertir a tu hijo o a tu hija en un refugio emocional. Sí, sí. ¿Qué cambia realmente en los niños cuando se separan sus padres? O sea, lo que ellos sienten. A ver, yo no me atrevo a decir, a poner en boca de todos los niños, no soy quien. He escuchado a muchos niños y niñas a lo largo de todos estos años y en los últimos, además, a muchos adultos cuyos padres se separaron cuando ellos eran más pequeños, ¿no? Em, yo creo que lo más doloroso para los niños es que a veces no pueden hablar, que no se sienten libres para decir todo lo que sienten, que hay preguntas que no hacen, pero esas preguntas no quiere decir que no estén ahí o que no vivan dentro de ellos. Muchas veces yo hablo de que a los niños hay que escuchar lo que dicen y lo que callan, lo que muestran en sus gestos, pero también cuando se contienen, porque nos encontramos a muchos niños y niñas, no estoy hablando de absolutamente todos, pero a muchos que están sosteniendo ellos, en un momento en el que son sus padres quienes deberían sostenerlos. Sí, totalmente. De hecho, hay un síndrome que se llama, ¿no? Simbiosis madre e hija, que me hizo mucha gracia la primera vez que lo escuché, porque es un poco eso, ¿no? Es como que al final te resguardas tanto en tu hija, es como que te refugias, ¿no? En la niña y al final es ella la que está sosteniéndote a ti, ¿sabes? Y se cambia ahí como un poco el rol, ¿no? Tú pasas a ser la niña, o sea, tú estás ahí desde tu niña interior, ¿no? Herida, y la niña está haciendo, ¿no? De adulto, que es lo que no le corresponde.
Yo lo he visto en niñas y lo he visto en niños, y lo he visto sosteniendo a padres y a madres, no Sí. exclusivamente, así. Los críos detectan, quién es en un momento dado, que no quiere decir que siempre, sino en un momento dado, quién es la parte más vulnerable. Y si en ese momento detectan de uno, tratan de compensar, tratan de proteger a la persona que quieren. Ese es el motivo fundamental por el que surge muchas veces el conflicto de lealtades, Mm. porque le dicen a cada uno lo que cree que quiere oír, lo que cree que quiere oír papá, lo que cree que quiere oír mamá. Y llega un momento en el que a veces yo creo que, dependiendo de su edad y de su madurez, llegan a no saber ya lo que ellos mismos sienten o piensan, porque han dicho a veces cosas contradictorias en cada uno de los lugares. Claro, pero eso puede llevar a o sea, una madurez forzada, por así decirlo, de los niños que no les toca y puede tener también consecuencias de cara a su desarrollo posterior, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen estos niños que han adaptado el rol o incluso también, ¿no? Con los padres a veces? Que quizás les cuesta más cuando las mujeres somos las que hemos tenido la carga, ¿no? De la casa familiar, ¿no? La crianza la hemos llevado nosotros y se separan y ellos tienen que, por primera vez, realmente involucrarse, ¿no? En todas esas tareas del hogar y de la crianza de los niños, que incluso los propios niños a veces, ¿no? Toman también ese rol. ¿Qué consecuencias puede tener? A ver, eh, supongo que haya profesionales que te puedan decir en función de cada Mm. caso distinto tipo de consecuencias. Yo no me atrevo a hacer generalizaciones porque he visto mucha tipología de casos distintos, pero sí creo que hay algunas que podemos tener en cuenta. La primera es, a veces es una falsa madurez. Nos están dando un aspecto de haber aceptación y de haber madurez, porque se comportan así, pero no está respondiendo a la realidad. Han adoptado un papel que creen que es el que les corresponde. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en algún aspecto de su vida parece y se comportan con esa madurez, pero a lo mejor a nivel emocional siguen siendo el niño de 8 años, que necesita otras cosas de 8 años. Creo que les genera inseguridad, porque no les corresponde a ellos crear el entorno seguro. El entorno seguro nos corresponde siempre a las personas adultas. Estamos hablando ahora de padres o madres, o cualquier otro tipo de modelo familiar, pero podríamos meter aquí al profesorado, a entrenadores en cualquier deporte, a todas las personas adultas que deben crear un entorno seguro. ¿Qué ocurre cuando ellos ya no se sienten seguros en su propia casa porque, porque están lanzando mensajes que no son seguros? Oyen hablar mal de un progenitor o no les ponen límites para contentarles en una casa, o lo contrario, en otra casa tratan de compensar, porque como en la otra casa no te ponen límites, yo trato de hacer. Son situaciones que generan, no saben, están como esa imagen de un niño del que Mm. tiran de un lado para Sí. otro y eso se arrastra con el tiempo. Lo que está claro es que las consecuencias para su salud mental son reales y eso pasa factura. Cada niño explota como puede. Hay niños que explotan y se meten dentro de sí mismos y tratan de no dar problemas. Yo no doy problemas, como yo ya sé que todo y son discusiones en torno a mí. A ellos les dijeron que el divorcio iba a ser el fin de los problemas, que todos iban a ser más felices viviendo en dos casas o demás, pero la realidad es que siguen oyendo discutir por el día del intercambio, por la maleta, por la ropa, por el dinero, por 25.000 cosas, con lo cual el funcionamiento de un niño es todo transcurre en torno a mí mismo, porque funcionan así los niños y las niñas, con lo cual su percepción es yo soy el culpable de esto. Mm. Niños que se sienten culpables o bien pues
Si se sienten culpables, pues que se sientan culpables por algo y me comporto llamando la atención, forzando situaciones. Hay tantos comportamientos dispares, me atrevería a decir como niños. Es verdad que luego se pueden agrupar. Yo como profesional no me atrevo a categorizar esto siempre es así o siempre es de esta otra manera. Lo que está claro es que sí es responsabilidad de padres, madres y de todos los adultos que estamos alrededor en estar pendientes de este lenguaje emocional, de lo que ellos dicen y también de lo que callan. Sí, exacto. O sea, hay una serie de avisos de alertas que podemos darle, pues, por ejemplo, si vemos que el niño, a ver, está el tema de los retrasos escolares, que es súper común también, por ejemplo, pero el cambio, ¿no? De cómo era antes y cómo es ahora. Pues a lo mejor era un niño que antes era mucho más comunicativo, mucho más hablador y ahora vemos, ¿no? Que está como más introvertido, por ejemplo, y no expresa tanto. O sea, al final yo creo que algo fácil que podemos es darnos cuenta de lo que ha cambiado. O sea, ¿qué está haciendo diferente el niño que ahora hace y que antes no hacía o a la inversa? Porque eso es lo que nos puede dar información y saber cómo está, ¿no? Quizá Cierto. sobre todo en cosas más importantes. Y requiere de nosotros mucha escucha y mucha observación, porque, ojo, estamos hablando de este tipo de consecuencias, pero esto no quiere decir que todos los divorcios duelan igual, ni por supuesto que todas las rupturas sean negativas, ¿eh? No estamos en absoluto. Yo no quiero que nos llevemos esa idea. Hay separaciones que rompen, desde luego, pero hay otras que ordenan la situación. La clave no es la ruptura, la clave es cómo gestionamos los adultos esa ruptura. Si hay presencia, si hay conexión, si hay respeto, si los adultos se hacen cargo de lo que les corresponde a los adultos y no sobrecargan a los niños con tareas que no les corresponden, el niño puede aprender pues algo estupendo, y es que cuando hay un problema, las personas adultas se responsabilizan de él y buscan soluciones. En este caso ha sido un divorcio. Ujú. Sí. Con lo cual, me parece que también eso puede dar mucha seguridad. El problema está en cuando nosotros no estamos a la altura. Sí, vamos a poner un poco en contexto a la audiencia también, porque te han visto aquí con el gorro de bruja y veo que te han puesto el cartelito de hechicera. Sí, soy Y así, entonces me digo, a ver, gusta. aquí hay gente que a lo mejor no va a entender de qué va el tema. Entonces, tú escribiste, ¿no? El libro de los 13 maleficios. La Ujú, verdad es que he subrayado unos cuantos porque se pueden aplicar mucho a la separación. O sea, son los 13 maleficios que hablas sobre la crianza consciente, pero claro, en los casos de separación hay unos como que se ven, ¿no? Mucho más, bueno, relevantes. Entonces, bueno, yo me había anotado aquí, por ejemplo, el maleficio 6, ¿no? Que has ujú. comentado antes, el de los límites. Porque claro, ya nos da miedo, a veces hay padres que nos cuesta mucho más poner límites. Yo soy de las que a mí me cuesta ponerlos en una separación más, por lo que tú has dicho, ¿no? Hay padres que se sienten como culpables y entonces les dejan, ¿no? Sueltan un poco los límites, también porque es como que nos da pena a los niños, ¿no? Por la situación que están viviendo. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Si el otro progenitor ha soltado, ¿no? Ves que está poniendo menos límites, te sientes con la responsabilidad de cómo pues lo tengo que hacer yo. ¿No? Porque nos da la sensación que entonces el otro no está educando y lo tengo que hacer yo. El otro les divierte y entonces yo les tengo que educar, ¿no? Siempre es un poco eso, lo del poli bueno y el poli malo, ¿no? Que está, y claro, dices, jo, qué injusto. Luego, claro, quieren estar con él porque él es el divertido y yo soy la que estoy todo el día, dúchate, haz los deberes, come la verdura, ¿sabes? Entonces, claro, es complejo el tema de los límites. ¿Qué consejo nos das? A ver, los límites es una palabreja que nos resulta extraña, pero
en la vida real todos tenemos límites. La vida, la sociedad, vivimos en sociedad, con lo cual es entendible que existen límites. Yo no puedo ir conduciendo por una autopista a 200 porque hay un límite de velocidad y necesito saber cuál es el límite. Los niños y las niñas necesitan límites. Ojo, no digo que nos inventemos límites a lo tonto, solo por ese concepto de como yo soy su padre o soy su madre, tengo que poner límites e inventármelos. Hay que saber poner límites. Y los límites tienen que ser firmes y amables a la vez. Y eso es clave. No vale, yo tengo que poner límites y lo hago de manera autoritaria, sin explicación, sin respeto por la otra persona, porque en el niño tengo que reconocer a la otra persona. Y eso es muy, yo diría, muy importante, es fundamental. Si no reconozco en mi hijo, en mi hija, a una persona digna de respeto, apaga y vámonos. Entonces, firmes, límites y amables. ¿Eso qué implica? Implica que tengo que reconocer sus emociones. Cuando yo pongo un límite como, me da igual, la hora de acostarse o cualquier cuestión del día a día de la crianza. Ojo, cuando vivo en dos casas o en una, esto vale también para niños y niñas que no vivan una ruptura de pareja, ¿no? De sus padres. La realidad es que es incómodo. Es que yo a lo mejor querría seguir utilizando el móvil, o querría seguir viendo la tele, o querría seguir leyendo, querría seguir haciendo otra cosa. Em, si lo hago de manera firme y amable, también tengo que respetar que el niño se enfade, que no quiera eso. Y tengo que saber acompañar esas emociones. Y esa es una de las grandes dudas que tenemos muchas veces los padres, ¿no? Si estoy acompañando, validando sus emociones, ¿no estaré dejando atrás los límites? No, nos toca a nosotros. Pero claro, para acompañar esto necesitamos nosotros también aprender de gestión emocional, que es algo que a veces es una tarea que los padres, bueno, no siempre hemos aprobado en las escuelas, ¿no? Sí, bueno, no nos enseñaban. Ahora está el tema de las habilidades sociales, ¿no? Que se da en la escuela, pero poco más. Sí que están saliendo muchos libros, ¿no? Sobre las emociones, Ujú. pero bueno, todavía nos queda mucho por hacer. Nos queda tarea, sí. Sí. ¿Qué señales indican que un niño lo está pasando mal por la separación? Las más habituales. Hablábamos antes también de señales. Una era los cambios en su conducta. ¿Y qué más señales puede haber? A ver, bueno, a grandes rasgos puede haber señales físicas como las que vemos en cambios de conducta, en sus dinámicas y rutinas de sueño, lo que llamamos regresiones, ¿no? Simplemente tareas que ya hacía, que ya era capaz de hacer. Me da igual que sea vestirse solo, no hacerse pis en la cama, determinadas cosas que ya hiciera y que de repente es incapaz de hacer, dormir solo. Algunas de estas cuestiones nos indican que algo le sucede. Ojo, no quiere decir que todo esto vaya a ser completamente perjudicial. Simplemente es algo le está sucediendo y tenemos que estar ojo a visor. A nivel físico, a nivel psicológico, emocional, todos los cambios emocionales que hemos mencionado son lo que son. Son esas cuestiones que yo mencionaba antes, ¿no? El niño que calla y otorga absolutamente a todo, esa aceptación demasiado rápida. Por otro lado, el niño que se siente culpable de todo, aquellos que se sienten no solo culpables, sino responsables y tratan de cubrir, ya que falta papá en casa o ya que falta mamá en casa, yo voy a cubrir el papel del otro progenitor. Hay que ir observando todas las cuestiones que pueden ir apareciendo. No son fáciles de detectar porque no siempre son las mismas. Si de repente aparecen más miedos, si hay rabia,
em, de una manera que no es la habitual. E incluso, puede haber casos en los que aparezca alivio. Son muchas las características que pueden mostrar los críos. La clave no son tanto las características como que los adultos sepamos acompañarlas, sepamos escucharlas, les demos cancha a ellos para que nos las expliquen, para que ellos puedan expresarse, porque de esa manera podemos acompañar sus miedos, sus sentimientos de culpa, y aprender qué frases, pues, deberíamos evitar o qué frases, les confunden, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, yo creo que has dado un poco en la clave cuando has dicho que ellos, o sea, pasar tiempo con ellos para que ellos también nos puedan expresar libremente cuando quieran, ¿no? Qué es lo que les preocupa o qué es lo que sienten. Y porque cuando les preguntamos muchas veces, ¿no? Es cuando no, o no te lo dicen o no salen, sobre todo cuando están adolescentes, que es, ay, déjame. O Entonces, porque no saben en esos expresarlo. momentos, sí. Entonces, por ejemplo, mi hija, cuando nos vamos a dormir, que es cuando dices, no, porque es cuando estás más cansada, que ya no puedes más, Ujú. que dices, por favor, que se duerma ya para poder ir a poner yo el pijama. Y es cuando tiene ganas de hablar, ser sincera, es muy habitual el momento de irse a dormir, que es como que se relajan y te empiezan a contar cosas. Ay, pues fulanita me ha dicho esto, hoy me ha sucedido lo otro. Y cada niño también, yo creo que hay que conocerlo, ¿no? Y ser un poco perspicaces y saber en qué momento les vamos a coger más relajados, pues para tener o esa conversación incómoda, si tenemos que tenerla con ellos de lo que sea, o el momento en el que ellos se relajan, que están más abiertos a explicarnos cosas, pues ahí es donde podemos conectar, ¿no? Con ellos y que nos expliquen. Tal cual. La clave es lo que sembremos, es el clima que estamos sembrando en el día a día. Por eso la clave no está solo en el momento en el que se ha producido la ruptura. Por eso está en la magia que hemos ido creando mucho antes, con los años anteriores. Crear conexión es fundamental en el día a día. Y tú puedes tener una hija, mi hija mayor también le pasaba, su momento ideal era la noche, pero en el de mi hijo no, porque cada niño tiene su momento. Muchas Sí. veces los padres cometemos el error, yo esto sí que lo considero un error, porque eso sí que no he encontrado todavía un niño que le guste, que a la salida del colegio les preguntemos, ¿qué tal? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal? Muchos niños quieren desconectar en ese momento. Y sin embargo, nosotros ahí hacemos el esfuerzo, ¿no? De preguntar. Con cada niño tenemos que saber qué conecta con él, cuáles son sus intereses, cuál es su momento, y no hay reglas escritas. Bueno, vamos a aprovechar ahora para hacer la pequeña pausa y seguimos luego con el resto de maleficios. Paramos un momentito porque tengo que pedirte algo muy importante. Por favor, suscríbete a mi canal. Así me ayudas a seguir con este proyecto que ayuda a muchas personas. Puedes ayudarme también compartiéndolo con quien creas que pueda servirle. Si necesitas que te acompañe a planificar tu separación o divorcio y a superarlo con éxito, puedes agendar una llamada gratuita conmigo o ver mis servicios en los links que te dejo aquí abajo en la descripción. Juntos iremos de la mano en toda la parte logística, legal, financiera, familiar, mental y emocional para que recuperes esa paz y estabilidad que necesitas para ti y tu familia. Gracias por tu confianza en mí. Seguimos con el episodio. María, estaba ahora buscando, que me he olvidado de descargar, que me enviaste el documento de los 13 maleficios. A ver, Bueno, no pasa nada. me lo estoy ahora descargando porque también los quería comentar por aquí. Me los había Si necesitas subrayado. que te envíe, Los tengo aquí. Lo de a mí me educaron con mano dura y este es el primero. Claro, aquí ujú, hablamos de la gestión emocional que decías, volvemos a conectar un poco con el tema de los límites, ¿no? Claro, todos estos padres que van muy perdidos
con el tema de la crianza consciente, ¿no? Que es, bueno, o la maternidad consciente, que es, bueno, pero ¿qué significa consciente, no? Básicamente consciente es esto, es una manera de maternar diferente a la que muchos antes hemos vivido, no que era, pues, esto es así porque yo lo digo y punto. Y no había esa capacidad, a lo mejor, ¿no? De conectar emocionalmente y de redirigir al niño. Simplemente era desde la imposición. Yo lo entiendo así, ¿no? Un poco la principal diferencia entre crianza consciente y un poco la que estamos acostumbrados. Claro, cuando tú te separas, todavía es más difícil porque tienes el reto de hacerlo de una manera diferente a la que la hicieron tus padres, pero es que además, claro, hay dos casas, con lo cual tú no controlas lo que están haciendo en la otra. Y cómo vas a ayudar, ¿sabes? A hacer un diálogo en común para decir, vamos a ir a una los dos, si ni siquiera tú sabes cómo hacerlo. Entonces, es todo Mm. un reto. A ver, la crianza en pareja es un reto siempre. Pero ojo, incluso cuando vivíais juntos, si fuera el caso, también es un reto, porque hay muchas parejas que viven juntas y tampoco están criando en pareja. Están cada uno haciendo cosas diferentes. Claro, se nos complica cuando emocionalmente los dos adultos referentes pues no se llevan bien, separan sus caminos y no tienen un cauce de comunicación fluido. Ojo, ya no digo las mismas pautas educativas, digo un cauce de comunicación fluido. ¿Eso qué implica? ¿Que es un reto más difícil? Sí, sin ninguna duda. De hecho, para los niños en ocasiones yo les he escuchado decir que se simplificó su vida cuando perdieron el contacto con uno de los otros. Les pudo doler, pero se simplificó el hecho de recibir las normas solo desde un lado. El no tener que andar cambiando de manera de ser educados, de manera de vivir, de normas, de horarios, de límites en dos casas. Ahora bien, existen distintas maneras de criar y vuelvo a decir, viviendo juntos o separados. Podemos pensar en una crianza cooperativa, en las que las dos figuras referentes cooperan, se ponen de acuerdo y establecen prácticas coherentes. Que sean coherentes no quiere decir que siempre sean iguales, porque en ocasiones eso sería pensar que los adultos somos dioses y que somos capaces de pensar exactamente igual. Eso es casi diría imposible, pero que sean lo bastante coherentes y bastante consensuadas. Pero existe también una crianza en paralelo, que muchas parejas en la misma casa llevan. De hecho, cuando estés con mamá, haz lo que diga mamá, aunque papá también viva en la misma casa. Cuando llega la ruptura de pareja y llegan dos casas, si no es posible una crianza cooperativa porque no hay cauces de comunicación fluidos y la pareja no se lleva medianamente bien y son incapaces de mantener, pues eso, voy a decir, unas mínimas pautas y una mínima comunicación, pues a veces lo preferible es una crianza en paralelo. Y los niños y las niñas aprenden a sobrevivir en esa crianza en paralelo. Aprenden a que en esta casa las normas son así, los horarios son así y las cosas son así, y en esta casa son de otra manera. ¿Qué es lo que les fastidia más y lo que les perjudica más? Que en esta casa las cosas son así, pero yo estoy criticando constantemente lo que están haciendo en la otra casa. O viceversa. En esta casa las cosas son de esta manera y constantemente critico lo de la otra Claro, casa. porque ya estás Eso como les hace mucho más desautorizando daño. a la otra persona, ¿no? Porque tienen ahí dos referentes y es, vale, con dos referentes me puedo manejar, porque ya sé, entiendo que aquí hago una cosa y aquí la otra. Pero claro, si uno me está diciendo que lo que el otro hace está mal, pierdo mi referente y entonces ahí es cuando me desestabiliza, ¿no? Mucho más
que el hecho de tener dos Claro, pautas distintas y dos pautas contrarias. De hecho, si le preguntas a los niños saben comportarse de manera distinta. No hacen lo mismo en el colegio que en casa, claro, van a casa de los abuelos y saben que allí no pueden subirse al sofá y en tu casa sí, o van un día a una boda en una iglesia y no hacen exactamente lo mismo que hacen en el parque. Los niños aprenden perfectamente a comportarse de manera distinta en los distintos claro. sitios. Es el nivel de exigencia y es la crítica constante y son los comentarios negativos acerca de una figura referente para ellos lo que les perjudica. Claro, totalmente. Tú lo has dicho. Lo de, a ver, me voy aquí. El maleficio 8. Necesito controlarlo todo. Porque claro, hay un tema de cuando estamos separados es importante saber soltar, aprender a soltar. Es decir, vale, están con él y tengo que respetar también ese espacio, ¿no? De ellos, con su padre, y aprender a que yo allí voy a soltar ese control. Y no pasa nada si no todo es tan perfecto, ¿no? Y al final hacer yo desde lo que yo pueda hacer cuando están conmigo. Claro, no es fácil soltar el control y menos cuando no sabes lo que sucede porque no estás ahí. Y sobre todo cuando no te fías de la otra persona. Porque si confías que el otro progenitor es un buen progenitor o progenitora, no lo hará exactamente igual que lo haces tú, pero confías en que va a cubrir las necesidades de vuestro hijo o de vuestra hija. Pero la realidad de la ruptura de pareja es que muchas veces también se ha roto la pareja, además de por otras cuestiones, porque no hay confianza en el ejercicio de las responsabilidades parentales. Y ahí es donde surge el problema. Cuando hablamos del control, hay dos vertientes, ¿no? Una con relación a los niños, el querer controlar todo lo que ellos hacen y no darles autonomía, y otra con relación a lo que hace el otro progenitor. Es un tema muy difícil. Vamos a volver un poquito atrás. Cuando vivíamos juntos, en el caso de aquellas parejas que vivían juntos, que sabemos que hoy se dan muchas situaciones en las que ni siquiera la pareja ha convivido junta, Mm, eh, había un reparto de responsabilidades y ese reparto no siempre es equitativo. Y además es el reparto que acordamos en ese momento. Yo lo pongo de ejemplo muchas veces. En mi caso, de total y además de mutuo acuerdo, pues posiblemente voy a lanzarme a decir un número que siempre será un poco erróneo, pero a lo mejor el 95% de las veces yo he sido quien acostaba a los niños. Los niños preferían que yo leyera los cuentos, yo disfruto mucho leyendo los cuentos, para mí era un momento muy especial y siempre que he podido y he estado en casa, he sido yo quien leía los cuentos. Incluso cuando comencé a viajar o a estar fuera, me llamaban por teléfono y lo contaba o cantaba o lo que fuera a través del teléfono. ¿Eso qué implica? Implica que en el caso de que de repente haya una separación, a los niños les cuesta muchísimo adaptarse a una situación en la que la responsabilidad antes no estaba repartida al 50%, no es un día tú, otro día yo. Y he puesto ese ejemplo que no es, a lo mejor, es muy importante en cuanto a la pertenencia, pero a lo mejor no es importante en cuanto a otras necesidades. Pero claro, yo tengo que poder fiarme de que cuando mis hijos están con su padre, están bien cuidados, están bien atendidos, se les van a dar los medicamentos que corresponden, la ropa que tiene que ponerse, va a estar atento, yo qué sé, a las alergias que tienen que estar exactamente igual que yo. Y eso en ocasiones no lo hemos comprobado antes. ¿Por qué? Porque había un reparto poco igualitario de las responsabilidades antes. Así que aquí voy a lanzar una tarea que todos los padres y madres tenemos en todos los momentos de nuestra vida, nos separemos o no, y es hagámonos responsables de lo que nos toca en todos los momentos. Incluso aunque hagamos un reparto desigualitario, porque es la vida, pues porque por horarios de trabajo a lo mejor le toca a uno hacer una cosa u otra, yo tengo que saber
qué medicamentos le corresponden a mi hijo, qué alergias tiene, qué ropa tiene que poner o dónde están, dónde se guardan los calcetines. Eso no le corresponde solo a un miembro de la pareja. Es que si fuera así, cuando hay una separación, se encontrarían ya con el trabajo hecho. O sea, no les pillaría como de cero, ¿no? A muchos padres. ¿Qué es lo que pasa? Que comentábamos que no se involucran realmente, o sea, activamente en la crianza hasta que se separan, ¿no? Y hasta incluso, yo qué sé, o sea, tema, por ejemplo, pañales, ¿no? Ese tipo de cosas que nosotras siempre hemos hecho porque no sé, pero no porque ellos no quieran hacerlo, sino porque hemos sido nosotras que no les hemos dejado muchas veces Hay de hacerlo. los dos casos, sí. Que sí, yo me acuerdo al principio que era, bueno, no sé, te quedas con él porque me voy a algún sitio y era como, no sé ni dónde se guardan los pañales y es como, no sé cuántos meses después, ¿sabes? Y es, no, ¿en serio? O es como mi hijo en casa de, no, pero ¿dónde están los cubiertos? Y es como, llevamos 10 años en esta casa y todavía no sabes dónde está el cajón de los cubiertos. Claro, también estoy pensando que quizás es una oportunidad ese momento de la separación para hacer que nuestros hijos también empiecen a tomar parte en esas tareas domésticas, ¿no? Y empezar a repartir un poco tareas y es una manera también de hacerles partícipes ¿sabes? Pues de crear equipo, ¿sabes? Decir, bueno, vamos a hacer equipo, ¿no? También repartiéndonos las tareas hace que también conectemos a ese nivel emocional, creo. O sea, puede ser un momento perfecto para que nos una como familia monoparental, ¿sabes? Con esas tareas que antes pues no les permitíamos o simplemente pues no les habíamos enseñado o Claro. dirigido. Yo creo que son 2 cosas las que has Sí, mencionado y me parecen muy dos. importantes. Me gustaría destacártelas. Una, la responsabilidad es mutua. Si yo no sé dónde se guardan los pañales, hay 2 personas responsables, los 2 adultos. Uno quizá ha ejercido más control de la cuenta y se ha ocupado de la tarea, pero el otro se ha quedado de manos cruzadas y no ha buscado dónde estaban, ¿eh? Lo siento, No, porque le no me deja vale con que uno. ¿Me explico? O sea, esto es una cuestión de 2. No vale escudarse con que es que no me dejaban hacer una tarea. mm, Eso a veces, si no te dejaban, es que también estabas muy cómodo o muy cómoda sin sí, hacer esa tarea. Y eso es aplicable también a los críos. Yo sí me inclinaría a lanzar, ese alegato que has hecho a la responsabilidad con los niños, desde pequeños, en la medida de sus posibilidades, haya o no haya separación. Que todos los niños y niñas se sientan un poquito responsables de la vivienda, del espacio donde vivimos, en la medida de sus posibilidades. Yo no voy a pedir que cocinen si no les corresponde por su edad, pero si es recoger un juguete o si es bajar la basura a su edad o si es recoger la mesa o incluso cocinar, porque cocinar puede ser utilizar una sartén o puede ser untar un bocata. Quiero decir, hay distintas sí. responsabilidades. Eso es muy importante para nuestra propia autonomía y para la de ellos. Así también todos nos hacemos responsables, porque las tareas de casa son de todos, no son solo de un papá o una mamá o un adulto responsable. Me parece estupenda la idea. Sí. Sé la teoría, pero no la aplico. Ese es el maleficio 11. Es complicado, ¿eh? Claro, porque construir nuevos hábitos es lo más difícil, ¿no? Decir, bueno, vale, Mm. ¿y ahora cómo empiezo a cambiar esto, ¿no? De repente, ¿y cómo le digo al niño? Bueno, es que a partir de ahora las cosas se van a hacer así. Claro, me imagino que lo ideal es poquito a poquito, lo de implementar los nuevos hábitos, ¿no? Pasito a pasito. Hoy, venga, me pongo con esto y yo qué sé, y la semana que viene empiezo a implementar otra cosa, porque si no, que se ven abrumados, quizá y un poco amenazados, ¿no? De, ostras, pues no me gusta esta nueva situación. Es lo que has dicho tú.
me han vendido que el divorcio va a ser muy guay, que voy a tener 2 habitaciones, ¿no? Para mí, 2 casas, pero luego la realidad es que me están tocando las narices. A ver, seamos sinceros, la separación tiene sus ventajas, porque entiendo que si optamos por la separación es porque las cosas no iban bien, con lo cual estamos buscando una solución, pero hay un periodo, vamos a fijarnos primero en los adultos y luego en los niños. Para los adultos, de acomodarse a nuevas circunstancias, a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel económico. O sea, los mismos ingresos, vamos a suponer, los mismos ingresos que antes sostenían una casa, de repente tienen que sostener dos. A nivel social, porque de repente a lo mejor nos habíamos ido a vivir a una ciudad y hemos perdido contacto o más contacto con una de las dos familias extensas o con uno de los dos grupos de amigos y de repente todo eso se rompe, con lo cual hay muchas tareas que las personas adultas tienen que hacer en ese proceso de superación del duelo de su separación. Pero ¿qué ocurre? Que los adultos, si lo trabajamos, ojo, vuelvo a repetir, si lo trabajamos, por ciencia infusa hay cosas que no se pasan, se puede superar y vamos reconstruyendo nuestra vida. En el caso de los niños, esta superación es muy distinta. Se produce un movimiento en espiral. ¿Por qué? Porque las consecuencias que la separación tiene cuando tiene 2 años son distintas a las de cuando tiene 6, cuando tiene 8, cuando tiene 14. Su comprensión de la separación y de cómo le afecta va a ir en aumento. La espiral al principio es pequeñita, porque con 2 años haces, te ponen, te llevan, te traen de un sitio a otro, pero con 6 empieza a afectarte de otra manera, con 8 resulta que es que tú querías jugar en este parque, pero te llevan al otro parque porque esta semana estás en casa del otro progenitor y ese otro parque queda más cercano, pero es que tus amigos están en el otro y te empieza a afectar la separación de otra manera, y no digo ya con 14 si quieres salir con los amigos de esta zona del instituto y la casa del otro progenitor te queda en otro lado. Con lo cual, el proceso de superación es muy distinto. Las tareas y los hábitos, por tanto, son diferentes. Y luego los horarios, las rutinas, pues es que a veces, por más que intentemos que se mantengan de la misma manera, no siempre es factible mantenerlas. Pues simplemente pues porque entren a distintas horas los progenitores y no hayamos logrado un acuerdo de custodia que mantenga lo más parecido la vida de los niños en sus rutinas y en sus hábitos. Y esa es la realidad. Sabemos que a veces las custodias no las deciden los padres de acuerdo a su vida y al reparto de vida real, sino que las decide una tercera persona, un juez, que hace el reparto más equitativo con relación a los progenitores, muy justo con relación a los tiempos en los que están los niños y en cuanto a las responsabilidades, pero no siempre es justo con relación al ritmo de vida de los niños, ¿no? Les cambian muchas cosas y eso cuesta. Yo cuando me voy de hotel lo disfruto muchísimo, cuando me voy de vacaciones o de fin de semana lo disfruto muchísimo, pero me canso. Tener que hacer, deshacer maletas, ir y venir. Pues pienso en lo que le puede pasar a un niño y entiendo que les puede generar malestar. Sí, sobre todo al principio, ¿no? Hasta que se acostumbren a esa Hasta que situación, cogen el me ritmo. gustaría esos cambios de lo que serían las rutinas, ¿no? Y los hábitos. Intentar eso, ¿no? Hacer un equilibrio, pero sobre todo, porque claro, lo que dices tú, los niños muy pequeños es lo que les da seguridad también, el tema de las rutinas. Entonces, claro, como ya se dan esos cambios solamente con el cambio de casa, ¿no? Y todo eso que implica, añadirles tú de nuevos, pues quizás tampoco es lo más adecuado. Esperar un tiempo. Mm. A ver, siempre que es posible mantener lo más parecidas las rutinas en los niños pequeños, yo creo que les vuelve menos locos, por Sí, hablarlo en un lenguaje así coloquial, ¿no? Les ayuda muchísimo el mantenerlas. Y ahí es clave el diálogo, que las personas adultas responsables estemos dispuestas a asumir. En eso sí que es importante, sé la teoría, pero no la mantengo.
La teoría es que nuestros hijos y nuestras hijas necesitan que sus padres cooperemos, que sus padres dialoguemos, que nos hablemos, que ellos no se conviertan en el correo ni en el canal de comunicación nuestro, y sabemos la teoría, pero no siempre la cumplimos. Sí. Me gustaría saber, ¿qué nos podrías decir? Si tuvieras que dar un solo consejo, ¿no? A los padres separados de crianza. Un solo consejo. Bueno, yo no soy mucho de dar consejos. De hecho, en los grupos en los que trabajo, en Crea Magia en tu Familia o en Entre Líneas y Silencios, me gusta mucho decirles, no me hagáis caso ni a mí. Así que voy a seguir con esa tónica y voy a decirles lo que para mí es importante y es mirad a los ojos a vuestros hijos e hijas y escucharles. Creo que esa es la clave. No pongamos en ellos nuestras palabras, nuestro dolor, nuestras emociones. Escuchemos lo que sienten, escuchemos sus gestos, no solo lo que dicen. La escucha creo que sería la clave. Sí, sí, estoy de acuerdo. Luego hay otra cosa que me genera curiosidad, que tú como trabajadora social, claro, habrás visto muchos casos dramáticos. Em, Ay, ¿cuál sería los errores más comunes que has visto quizá en padres como trabajadora social o algún caso, no sé, del cual podamos sacar un aprendizaje vital, ¿sabes? Para ayudarnos en este proceso, para la gente que nos escucha. Uf, a ver, yo cuando estoy hablando de este tema, me cuesta hablar de errores porque veo familias y Mm, porque veo muchas caras y nombres de niños y niñas. Hay muchos que recuerdo a lo largo del tiempo. He visto muchas situaciones que tienen que ver con violencia. Quiero dejar claro que estábamos hasta ahora, en general, cuando estamos hablando de separación, estoy hablando de separaciones en las que doy por sentado un respeto a las dos personas adultas, un respeto entre ambos, o por lo menos un mínimo respeto, y a los derechos de los niños y las niñas. Todas las situaciones de violencia serían un capítulo aparte. Algunas cosas son también aplicables, es decir, escuchar a los niños, la conexión, la pertenencia. Algunas cosas son también aplicables, pero ahí se necesitan otros apoyos. Lo digo porque es quizá mm, una de las cosas lo que más más te toca, difícil. ¿no? Sí. Errores que cometemos las personas adultas en estos procesos. Algo ya he mencionado antes, ¿no? Convertir nuestro dolor como personas cuando fracasa un proyecto personal y convertirlo en guerra con el otro progenitor, me parece que es nuestro gran error, porque a veces convertimos a nuestros hijos en escudo o en refugio. Ambas cosas son igualmente negativas. En otras ocasiones pretendemos estar en guerra, pero queremos ocultarles todo lo que pasa y lo que no se habla, lo que no se atiende, lo que no se cura, no se puede sostener y desde luego no se puede reparar. No podemos lanzar un mensaje a los niños sobre la reparación o sobre pedir disculpas ante cualquier cosa que hagan en el día a día, en su crianza, y luego no ser capaces nosotros de reparar otro tipo de situaciones. No estoy hablando de recuperar amistad con tu expareja, que no tiene por qué ser el caso. Mm, Ojalá con los años fuera factible en muchos casos, porque no deja de ser el padre o la madre de tu hijo, ojalá. Pero al menos sí de recuperar un cauce de comunicación importante, porque no encontrar ese cauce de comunicación fluido
hace que los niños estén siempre en medio y ese estar en medio les hace daño, porque nosotros, los padres, somos personas relevantes para ellos. Ellos nos quieren y someterles a esa tensión les puede hacer mucho daño. Y estoy segura de que hablando individualmente con la mayoría de los padres y las madres, nadie quiere hacer es profeso daño a su hijo o a su hija. Así que yo me inclinaría un poco por esa parte. Supongo que si quieres sigo, ¿eh? Porque se me Mm. ocurren más cosillas, pero te voy a Sí, decir esa. sí, nos quedan 5 minutitos. No sé si quieres destacar algo del libro de los 13 maleficios que no Pues a hayamos ver, comentado y que sea importante. pues no sé, mira, voy a destacar alguna cosilla que a mí me parece importante. He sacado un sombrero y he sacado una varita. Así que yo creo que para terminar voy a ofrecer a todos los padres y madres y a todas las personas que nos escuchan, sobre todo a las personas adultas, esa posibilidad de que nos demos cuenta de que somos nosotros quienes tenemos el sombrero y la varita en nuestras manos. ¿De qué manera? Mirad, la varita porque nos corresponde a nosotros cambiar las cosas. Tú y yo somos quienes tenemos la varita. Papá, mamá, somos quienes podemos hacer las cosas. Yo no puedo cambiar a mi hijo, igual que no puedo cambiar a mi expareja. Ojo, ni a mi pareja si tengo una nueva pareja o estoy viviendo en pareja. Solo yo puedo cambiar cómo me tomo las cosas, cómo hago las cosas, cómo comunico las cosas. Así que asumir la responsabilidad es coger la varita en la mano y lanzarnos a lanzar verdaderos hechizos de conexión con nuestros hijos. El segundo objeto, que para mí es importante y ha estado todo el tiempo durante este podcast, es este sombrero. Cuando yo me pongo este sombrero para hacer magia, creo que de verdad es posible crear magia en tu familia. Cuando creas esta magia y estás bajo el sombrero protector, estás creando un entorno protector en tu casa. Eh, que cada cosa que hagas, que cada cosa que digas, que cada gesto que tomes sea de verdad para crear un entorno protector hacia tu hijo, hacia tu hija. Y eso implica que tienes que asumir la responsabilidad. En divorcio, durante muchos años a lo mejor te has fijado en culpas, le has dado vueltas a dolores no superados o a otras cuestiones. Pues ahora mi invitación es crea magia en tu familia, coge la varita en la mano, crea un entorno protector bajo este sombrero y lánzate. Vuelvo a decir, con divorcio o sin divorcio. Muy bien, María. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar o dónde pueden comprar tu libro? Bueno, mi libro pueden contactar conmigo ahora mismo lo más fácil es a través de las redes sociales, sobre todo estoy muy activa en Instagram, María Riega TS. Te lo enviaré por si acaso, pero bueno, yo creo que ya lo tenías todos los Sí. datos. Eh, el libro está en Amazon. Aún así, si lo lees y contactas en Amazon, te agradecería que hicieras una reseña o que luego contactaras conmigo para ver qué parte te ha sido útil y para ver hasta dónde estás dispuesto de verdad, hasta dónde tú creas magia en tu familia. Sí, pues muchísimas gracias, María, por estar hoy aquí. Así que, bueno, pues vamos terminando. Y recordaros a todos, dejar vuestros comentarios, que para nosotras también es importante saber vuestra opinión. Compártelo con quien creas que le puede ayudar o necesitar. Y suscríbete para no perderte ninguno de los futuros episodios. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por la labor que haces de divulgación acerca de todo este tema y todo lo que supone de protección hacia los niños, las niñas y los adolescentes. Gracias a ti.